Creo que el viajar es lo que te abre la mente y lo que te abre el espíritu y te hace crecer a ti como persona y a los que te rodean por todo lo que te traes con ello. Creo que viajar y conocer a otra gente te hace mejor persona porque te traes un poquito de cada uno de ellos, de su cultura, de su modo de fondo de pensar, y eso puede hacer que cambie también el tuyo en muchas cosas. A ver, no te vas a convertir al Islam si no quieres, pero vas a entender. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcasts que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en uno de estos destinos, pero recuerda que en hacialosalvaje.net tienes más información y que formando parte de nuestra comunidad tendrás acceso a bonus talleres y a nuestros diarios de viaje. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Hoy abrimos un viaje que huele a incienso, a desierto vivo y a mar turquesa. Un viaje que nos lleva hasta Omán, un país donde la hospitalidad se teje despacio, donde la montaña se alza silenciosa y donde las mujeres sostienen la vida en gestos que a veces pasan desapercibidos. Hoy nos acompañan dos compañeras que han caminado esta ruta muy de cerca, dos miradas distintas, dos sensibilidades, dos historias que se encontraron en este viaje y que ahora, juntas, vuelven a nuestra hoguera, al calorcito, para contarnos cómo se siente recorrer Omán despacio, con escucha, con apertura y con esa forma de viajar que en Hacia lo Salvaje nos importa tanto como el destino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al podcast. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien. Pues eso es, aquí estamos tres Anas, un podcast inédito porque creo que pocas veces no se va a dar esta triada no de Anas y bueno, vamos a ver si conseguimos no entre todas que tener claro no cuál es la voz de cada una. Bueno, ¿qué os parece, no? Si arrancamos este podcast con una vuelta a Omán, por lo menos con la mente. Quiero que cerréis los ojos y que al pensar, ¿no? en este viaje que habéis realizado, bueno, pues nos digáis, ¿no? ¿Qué escena, ¿no? se os viene a la mente así como primer impacto? Bueno, yo vuelvo al desierto. Yo vuelvo al desierto, es el momento de estar en lo alto de una duna, con el sol en la cara ya poniéndose y la brisa también tocando la cara, con mi mano en la arena tan suave. Buah, para mí eso es alimento para el alma. Yo eso lo voy a recordar siempre. Sí, para mí también. Cuando pienso en Oman, la imagen que más me viene es la del desierto también. Es, bueno, como comenta Ana, ¿no? Es que el desierto es que es muy diferente de todo lo que había visto antes. Yo no había estado nunca en el desierto. Es espectacular, aunque es que, no sé, de color, de olor, de textura, del tacto, de caminar descalzo por la arena, el sol poniéndose, no sé, y eso que es como bastante monocolor, pero a la vez no sé, es que es muy diferente, muy mágico. Fue esto, ¿no? Como el encuentro, el contacto con el desierto, lo que más os atrajo de este destino. Quiero decir, ¿qué es lo que os motivó, ¿no? A apuntaros a este viaje? ¿Qué os rondaba por la cabeza? ¿Era justo esto el desierto o había por detrás más cosas? A ver, en mi caso, una cosa importante era el desierto, porque yo no había estado nunca en el desierto y tenía ganas de visitar un desierto, ¿vale? Pero otra cosa que también me llamaba mucho la atención era dar una oportunidad al mundo árabe de conocerlo desde una perspectiva diferente, una perspectiva femenina,
con calma, con cariño, ¿sabes? Bueno, en un país de Oriente Medio. Yo había estado en Marrakech y, bueno, no me acabó de gustar, ¿no? La relación que tuve allí con el mundo árabe. Y bueno, era un poco eso, sobre todo el acercarme al mundo árabe y a la cultura de la mano de mujeres, ¿no? Bueno, a mí el mundo árabe me encanta, me atrae, me apasiona, su cultura, su idioma, su gente, pero nunca había estado en los países del Golfo, que son muy distintos. Entonces, bueno, Omán no está aquí a la vuelta de la esquina, es un viaje que no te lo planteas así en cualquier momento y ese era mi momento. Yo decidí, me lo merezco y Omán era perfecto, el mundo árabe y bueno, era acercarme otra vez, porque hacía tiempo que no hacía un viaje de este estilo, un viaje largo, un viaje de aventura, de descubrimiento, como llamo yo, y Oman era el destino perfecto para mí en este momento. ¿Qué ha sido lo más diferente, ¿no? de este país respecto a otros destinos que habías estado muy vinculados con el mundo árabe? Mm, eh, casi todo, casi todo. Empezando por la gente. La gente en Oman es como muy pausada, muy tranquila, es como que no tienen prisa. La gente va a su aire, no te molestan, no te abordan. eh, Coinciden en que son gente muy amable, en todo el mundo árabe, te ayudan, te señalan si quieres ir a algún sitio. Si te ve que estás intentando hacerte una foto de aquella manera, enseguida alguien se ofrece y te la hace para que salgamos todos. Pero las calles muy tranquilas, muy vacías, y Omán es un país que huele muy bien. A mí eso Mm, me ha llamado mucho la atención. Otros países árabes huelen a especias o huelen a cuero, huelen a... Pero Omán, y yo se lo decía a ellos, es que tu país huele muy bien. ¿y a qué Y huele? ya no solo a incienso, no solo a incienso, no sé. Era una sensación de limpieza, de incluso en el zoco tampoco te asaltaban los olores así bruscamente, ¿sabes? Como en otros zocos. No sé, a mí me ha resultado un país tranquilo, pausado, que no te agobia, que le puedes ir conociendo y además también me ha gustado mucho el paisaje, no solo el paisaje de montañas o desierto o mar, sino la arquitectura. Me ha llamado mucho la atención el modo en que se integra en el paisaje, que no tiene grandes edificios. A pesar de ser un sultanato y un país rico, los edificios son muy minimalistas. Incluso la gran mezquita por fuera es clarita, se integra, luego por dentro, vamos, increíble. Pero me ha llamado la atención la arquitectura también. Es que en esto han hecho especial hincapié, ¿no? Para también diferenciarse un poco, ¿no? De los países vecinos, ¿no? No lo han llenado, ¿no? Como de estos rascacielos y han intentado mantener, ¿no? Esta arquitectura, bueno, un poco más tradicional. En las ciudades sí que está más mezclado con lo moderno, pero sí que evidentemente es esto, ¿no? Lo que les hace a lo mejor diferente con respecto a sus vecinos más inmediatos. Y Ana, corrígeme si me equivoco, pero la experiencia en Marrakech quizá no fue tan gratificante por esto que comenta la otra Ana, de sentirte a lo mejor un poco agobiada, ¿no? Que a lo mejor en Oman esto no se ha dado. ¿Es eso lo que no hizo que disfrutaras tanto de la experiencia o Sí, por sí, ahí? sí. Yo supongo que era el hecho de que te abordan mucho, de que están todo el rato intentando venderte, intentando hacerte tatuajes, intentando, ¿sabes? Te abordan mucho, la forma en que te observan. A mí me incomodaba la forma en que me observaban. Yo no me sentí observada en ningún momento. Al contrario, o sea, cruzabas miradas, dabas una sonrisa, te saludaban con bueno, moviendo un poco la cabeza, ¿sabes? No sé, con mucho respeto, tanto, a ver,
también por parte nuestra hacia ellos, pero también de ellos hacia nosotros. O sea, no, la verdad que, como decía Ana, es que es gente muy, muy hospitalaria, que no sé, y además es que no tienes en ningún momento ninguna sensación de inseguridad. Es un país como súper seguro. De hecho, Ali muchas veces dejaba el coche abierto, las mochilas ahí las dejábamos en el coche, pero sin ninguna preocupación. Entrabas pues en restaurantes así muy de ellos, ¿no? No turísticos, pero te hacían sentir bien, te atendían súper atentos, que tenían en cuenta un poco de que pudieras no conocer muy bien sus costumbres o sus hábitos. No sé, cuando Para pedíamos hacértelo cubiertos fácil. para comer o vasos para beber o cosas así que ellos igual no usan, y decían, ay, sí, claro, claro. La gente de Oman es que encantadora, encantadora, la verdad. Supongo que esta hospitalidad y esta amabilidad también, bueno, pues os ha hecho pues el viaje evidentemente más fácil, pero no deja de ser, ¿no?, una cultura muy diferente, y no sé si también podemos sacar a relucir pues alguna incomodidad, ¿no?, que hayáis vivido allí. No sé si aparte, ¿no?, de esta que nos comentabas, ¿no?, que a la hora de comer, bueno, pues las formas, ¿no?, son diferentes. No sé si quisierais traer algo más que os haya incomodado. A ver, a mí yo ya desde antes de ir iba como un poco pensando, bueno, ¿y cómo hay que vestirse, no? Para ser respetuoso, ¿no? Porque al final tú vas a un país que tiene costumbres diferentes, que igual no conoces demasiado bien, y claro, la idea tampoco es parecer uno de ellos, sino ser respetuoso y tampoco ah, como molestar o no molestar, es que tampoco sabría muy bien cómo expresarlo, ¿no? Pero bueno, al final con 4 tips, ¿no? De cubrirte, que encima ellos lo ponen en carteles, incluso así, en sitios que son muy turísticos, para que la gente que no lo sabe, pues lo conozca, de que piden que te cubras los hombros y te cubras hasta las rodillas, que bueno, que tampoco es, ¿vale? Entonces, si tú respetas más o menos esto, pues realmente, pues nadie, no das la nota, ¿no? Que sí que veías que había algún turista que decía, bueno, este parece que no se ha enterado muy bien dónde está, ¿sabes? Pero no, aparte, no sé, de esto no, así como dar, a ver, es una cultura muy distinta. Los hombres van con los hombres, las mujeres van con las mujeres, se mezclan solo a nivel de familia, pero cuando los veías, no sé, cuando fuimos a un parque a tomar y tomamos un café, porque es que allí se juntan, ponen unas alfombras en el suelo, pues se prepara el café, se saca el café, los dátiles, y el hornillo. Bueno, es que fue así como súper auténtico, ¿no? Ali, pum, pum, pum. Lo prepara todo, estábamos allí y había familias, la mayoría eran mujeres con niños, no había demasiados hombres, ¿vale? Entonces, no sé, no parece que se mezclen mucho entre ellos. Las mujeres tienen su vida femenina con ellas y los hombres, pues sus relaciones, ¿no? Y, y bueno, el hombre es el responsable de la familia, que puede tener varias mujeres, pero las tiene que mantener, les tiene que dar una asignación. La mujer puede trabajar sin ningún problema, estudian. O sea, dentro de la cultura así árabe, pues son como bastante modernos, pero son súper tradicionales a la vez. Por eso lo de las construcciones nuevas, de no tener rascacielos y este tipo así de cosas, porque han preferido pues mantener la forma tradicional de construir y así. Sí, yo estoy con lo que dice Ana. Yo incomodarme realmente nada, porque como me resulta cómodo estar en un país árabe, yo nunca me he sentido observada tampoco, y en otros países he ido vestida mucho más alegremente. Aquí era consciente que este es un país mucho más, los países del Golfo son como más tradicionales en ese aspecto, más cerrados, porque han tenido menos turismo también, eso es verdad. Y es verdad que pudimos ver, por ejemplo, reuniones de mujeres, solo mujeres, en un restaurante cuando fuimos una noche a cenar. Entonces sí, las veías ellas como
muy dicharacheras, ¿no? Porque estaban en su ambiente, pues igual que nos pasaría también a nosotros, ¿no? Eh, y los cubículos estos que tienen en los restaurantes para familias, para que la mujer pueda sentirse cómoda, también los utilizamos a veces nosotros. El comer en el suelo con la mano, pues a mí tampoco me preocupaba. Yo donde voy pruebo, ¿no? Porque a mí me gusta integrarme. Y, y acomodarme quizá, lo único, por mi inquietud de saber, es que había ciertas cosas que no se podían preguntar. No se podía hablar de política y ciertas cosas de las mujeres, de la vida. Era como preguntarlo un poco así de extranjis y para tampoco incomodarlos a ellos, porque al fin y al cabo estás de invitado allí, ¿no? Estás visitando su país. Y bueno, yo sí hubiera preguntado mucho de estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó, tampoco fue mucho problema. Antes de grabar también, ¿no? Comentábamos un poco vuestra experiencia en el desierto y la dificultad, ¿no? También de encontrar enchufes o incluso, ¿no? Señal de internet, que eso en nuestro día a día, bueno, pues más o menos es accesible, pero ya no solo eso, ¿no? Sino que también comentabais que el acceso a Internet no estaba también limitado. No sé si eso también podría ser una incomodidad que traer al coloquio. Bueno, sí, a mí me sorprendió, es que me sorprendió mucho porque era algo con lo que no contaba, ¿no? O sea, intenté llamar a casa por WhatsApp, a la familia y tal, para, bueno, sí que les iba escribiendo, pero digo, bueno, de vez en cuando, pues una llamada. Y no conseguía conectar. Y digo, bueno, digo, probemos a ver si con WhatsApp no podemos, a ver si se puede con Telegram, tampoco. Y se lo comenté a Jane y digo, oye, Jane, que aquella noche estaba yo, bueno, estábamos juntos en la habitación, ¿no? Y digo, oye, que no puedo contactar. Digo, ¿cómo? Porque yo sabía que había hablado con su marido el día antes. Digo, ¿tú hablaste con él? Y me explicó que lo había comentado en el hotel, que no podía hablar por WhatsApp y que le dijeron que es que no está permitido, porque de hecho te daba como un mensaje de error, como que no estaba permitido, no sé. Y bueno, sí, le confirmaron que efectivamente ni por WhatsApp ni por Telegram no se puede usar para hacer llamadas y bueno, tuvimos que hacer como una reunión por Meet, por el Google Meet y así. Sí que pudimos hacer, al final pude hablar por videoconferencia, ¿no? Pero me sorprendió porque digo, ostras, esto parece un poco censura, ¿no? O sea, que realmente que es un país muy amable, muy tranquilo, todo muy bien, pero que no deja de ser un país, pues que es un sultanato y que hay ciertas cosas, pues que están limitadas, ¿no? Pero bueno, eh, es así. Mm. Ana, no sé si quieres añadir algo más. Yo la verdad es que como iba en plan desconexión, yo me enteré de esto porque lo comentó Ana, que no se podía hacer llamadas porque yo mandé un WhatsApp diciendo he llegado bien, ya os iré diciendo y ya está. Pero es verdad que es curioso porque allí todo el mundo tiene móvil y tiene Apple, tiene unos buenos móviles pero las redes sociales o este tipo de conexiones es lo primero que se controla en los países que no son, eh, digamos, democráticos como nosotros lo vemos a la occidental, ¿no? Que tampoco sería el símil correcto. Y bueno, sí, es un algo que hay que conocer cuando se va allí y bueno, jugar con eso. Sé que por aquí no voy a ir, pues bueno, funciono por otros mecanismos. Pero es un reflejo también, claro, del país en el que estás. Muchas mujeres que están en la comunidad, ¿no? de Hacia lo Salvaje, mujeres salvajes como vosotras, pues me preguntan que si voy a ir, ¿no? a los viajes. Supongo porque es como esta puerta de entrada, ¿no? Al final soy la persona que comunica los viajes. Es verdad que me encargo, ¿no? Que
de que todos los diseños, todas las propuestas que salen desde aquí, pues no, pues tengan esta mirada ecofeminista. Al final, bueno, pues me encargo de que tengáis los seguros y todas esas cositas bien organizaditas, pero al final, ¿no? Las personas que conocen el territorio son las que os acompañan en todas estas aventuras, en todas estas propuestas y las que están desde el principio, ¿no? Conmigo en el diseño de este viaje. Lo pongo encima de la mesa porque hay muchas, ¿no? que toman la decisión de ir o no ir en función de si voy yo o no voy, pero creo que bueno, que esto es una consecuencia, ¿no? A lo mejor del vínculo, ¿no? Que se genera, pero que lo que hace especial, ¿no? El viaje son las personas, ¿no? Que conocen el territorio. Habéis mencionado ya durante todo lo que llevamos de charla tanto a Hani como a Ali. Y quiero poner ahora, ¿no? El foco en estas dos personas, ¿no? Que me contéis un poco quiénes son para las mujeres que nos están escuchando y sobre todo, ¿no? Qué significó, ¿no? El viajar tanto con Hani como con Ali. Bueno, yo creo que el viaje hubiera sido otro sin Hani y sin Ali, eso está claro. Bueno, maravillosos los dos. Eh, bueno, Hani es encantadora, pendiente de nosotras, de lo que necesitáramos. A mí me sorprendió al principio llevar una guía que no hablara árabe, estando en un país árabe. Dije, buah, esto no me cuadra. Pero luego, lejos de ser un hándicap, fue un plus, porque hablábamos en inglés y con Ali hablábamos en inglés, de modo que en el 4x4 podíamos tener una conversación entre todos sin que fueran ellos dos hablando y ella traduciendo. Comenzábamos todos, las bromas las hacíamos todos y fue algo que nos integró mucho más. Además, el hecho de que Hani fuera iraní también nos supuso poder hablar con ella de su país, que eso fue un plus. Al menos a mí me gustó mucho hablar con ella de su país, de las mujeres, de su propia situación, o cómo había gestionado ella su matrimonio, el poder trabajar fuera, etcétera. Y, y en cuanto a Lee, bueno, un cielo de hombre. Eh, Era conductor y guía a la vez. Nos llevaba, lo que ha dicho Ana, nos llevaba a los restaurantes locales, no a los de los turistas. Nos aconsejaba. Mira, yo es que quiero comprar col para los ojos. Me dijo, mejor donde los beduinos. Yo le perseguía porque me gustaba la cufilla que llevaba él, que es la típica de Omán, marrón, y a mí me encantan. Y yo quería una como la suya. ¿Y esto dónde? ¿Y esto dónde? Bueno, pues espérate que lleguemos a Nigua. Y ya ahí ya me llevó al sitio, ahí pum pum, hasta que lo conseguimos. Yo realmente, repito, el viaje hubiera sido otro sin ellos. Y yo estoy encantada de haberles conocido y de haber hecho este viaje con Hani y con Ali. Sí, sí, no, la verdad que ellos marcan, o sea, los guías, bueno, el guía o quien te acompaña, quien te da la mano para ir por el país, al final es el que marca la diferencia, ¿no? Y bueno, es que Ali es que nos hizo vivir el país de una forma así súper auténtica, porque cuando menos nos lo pensábamos, ponía ahí la, El la café y la alfombra, alfombra. y café y los dátiles. Eso, pero bueno, lo del café omaní, yo había leído eso de la hospitalidad omaní, de que te invitan a café, del café y los dátiles y tal, pero no me imaginaba que fuera así, es que ibas a cualquier sitio y había allí, pues, un termo con café o una cafetera y los dátiles, y te podías sentar allí, servirte tú mismo, y incluso en tiendas, era, no sé, algo como muy hospitalario. Y bueno, nos llevaba pues como cuando fuimos al parque, que estaban también otras familias, que estábamos esperando para que abrieran el museo, pues también allí, yo es que flipé, veo que se haga como una maletilla y resulta que era el hornillo para preparar el café allí mismo, ponerlo a hervir y no sé qué. Y fue, sí, sí. Y luego que, claro, él nos llevaba ya a los puntos donde él sabía que podíamos tener mejores vistas, los puntos donde podíamos hacer fotos. Frenaba, decía, ¿queréis bajar para hacer la foto aquí? Decíamos, ¿y ahora por qué se para? Y claro, cuando bajabas del coche,
veías porque se había parado, decías, qué vistas aquí, o qué bonito esto, ¿sabes? Y a la vez, pues hablábamos, nos explicaba de su familia, de si tenía un amigo que tenía 3 mujeres, que tenía 23 hijos, y un poco, pues, de la vida cotidiana de ellos así, un poco allí, ¿no? Y de cómo se organizan a nivel social, a nivel familiar. Y lo que comentaba Ana, lo que fue genial fue esto, ¿no? Poder tener las conversaciones en el coche en inglés, ¿no? Más o menos. Y porque así, pues, bueno, estábamos todos en la conversación. No era una conversación entre el conductor y guía y luego te explican lo que creen que te interesa, sino que nos metíamos ahí a preguntar también y al final, pues, no, fue muy bien. Además es que nos transmitió mucho también. A mí me emocionó mucho, por ejemplo, con Ali cuando fuimos al museo, que es un museo donde explica, pues, la historia de Omán desde la prehistoria hasta los proyectos que tienen para el futuro. Y explicaba muy bien cómo el sultán que había antes que el que hay ahora, el sultán Qaboos, que estuvo desde 1970 hasta el 2020 más o menos, 50 años de sultanato, cómo convirtió y cómo reconvirtió el pueblo, ¿no? Bueno, el país, no el pueblo, creando escuelas, creando hospitales, haciendo, pues, sanidad universal, la educación universal gratuita para todos y becada para hombres, mujeres, bueno, niños, niñas, hombres, mujeres, un montón de carreteras. Y cómo él se emocionaba mostrándote y explicándote la pasión que sentía el pueblo omaní por este sultán, que al final, a ver, es un sultán, no está escogido, no es democrático, pero hizo tanto por su pueblo que ellos es que lo querían. Y es que, mira, incluso ahora se me pone la piel de gallina solo recordar cómo él lo explicaba y qué pasión sentía hacia ese gobernante cuando yo esto no, en Europa, yo esto no lo he visto nunca. Uh, hablar Con de un esta supuesta gobernante con... con una supuesta Sí, democracia, ¿no? Sí, sí. es exacto, ¿no? De pensar que está haciendo, no sé, ya me gustaría a mí sentir eso de mis gobernantes, de verdad. No sé, fue algo muy, muy especial. Y con Hani, pues, súper bien, nos explicó mucho sobre la cultura islámica, sobre la religión desde el principio, todas las diferentes ramas de la religión, lo que es el Corán, ¿sabes? Un poco para que entendiéramos que dentro de Islam hay muchas culturas diferentes y muchas maneras de entender la religión también diferente y que los radicales igual no son de una rama, sino que son gente que se ha radicalizado, igual que lo hay fuera del Islam. Y, ¿sabes? Un poco, pues que al final las normas o las leyes del Corán son cosas que son de convivencia, son de... Y al entenderlo, dices, claro, es que al final lo que nos llega son esas posiciones más radicales, ¿no? Que a veces Ana no, porque ya estaba súper integrada con la cultura, ¿no? Pero a los que no habíamos profundizado, pues hace que te mantengas un poco al margen, ¿no? Porque te da como un poco de miedo. A veces te los presentan todos como un poco terroristas, ¿no? Y dices, bueno, a ver. Y no es así. Hay algunos que sí, pero hay muchísimos, evidentemente, que no, ¿no? Y hablar con ella, es una chica súper moderna, súper de cómo está viviendo ella, pues eso, la cultura y las limitaciones o los preceptos que su religión, ¿no? Les marca un poco en cuanto a vestimenta, en cuanto a cómo se hacen las parejas, ¿no? Pues, hablábamos, ¿no? Pero os casáis por amor o porque lo acuerdan las familias o esas cosas sí más o menos las pudimos más o menos hablar, ¿no? Tanto con ella como Ali. Y claro, eso te enriquece porque conoces un poco de la realidad, ¿no? Del día a día de esa cultura. Pues muchísimas gracias por traer esta experiencia porque, bueno, creo que es una muy buena combinación, ¿no? Hani y Ali
también, ¿no? Desde el lado del diseño del viaje, porque también nosotras pues teníamos estas limitaciones, ¿no? Es muy difícil todavía conseguir una guía omaní, ¿no? Que se dedique al turismo mujer, y también hay una cierta, no sé cómo denominarlo, entre comillas, obligación de que haya una figura, ¿no? Masculina al frente, ¿no? De ese 4x4. Pero bueno, dentro, ¿no? de lo que son las reglas del juego, yo creo que hemos conseguido, bueno, pues que os acompañen, ¿no? Dos personas que os han permitido, bueno, pues tener, ¿no? Este contacto real, ¿no? Con el país dentro de lo que permite, bueno, pues 8 días de viaje y ¿no? El, el intentar, bueno, pues recorrer el país, ¿no? O por lo menos gran parte del país con este tiempo limitado. En ese sentido, si queréis, me gustaría profundizar justo ahora en esto, ¿no? En el ritmo y en la dinámica del viaje, porque está pensado para que os llevéis una visión amplia de todo. No es un país muy grande, pero al final habéis recorrido ciudades, montañas, desiertos, wadis, fuertes. Ha habido ahí un popurrí bastante interesante, ¿no? En un grupo, pues como ya creo que se está reflejando, bastante íntimo. Entonces, bueno, ¿cómo habéis vivido, ¿no? Toda esta mezcla de puntos, ¿no? De encuentro. Es que es un poco la riqueza y el contraste de Omán, porque si te dicen vamos a un país árabe, tú ya ves el desierto, sus dunas y demás en tu imaginación, pero Omán tiene unas montañas increíbles. De hecho, es que desde el avión, cuando veníamos de Abu Dhabi, iba cambiando el paisaje del desierto de allí a empezar a ver montañas cuando ibas entrando en Omán. Eh, ha sido, bueno, a mí los wadis me han gustado mucho, porque creo que es un contraste increíble. Ver a esos ríos encajonados en montañas, con palmeras, zonas un tanto inaccesibles donde ibas de aquella manera caminando, nadando, entrar en cuevas nadando. Eso es algo que no lo piensas en un país árabe, ¿no? Yo creo que es, por eso también es un país muy completo. Y ver los distintos pueblos que vimos de arcilla, que estaban en construcción, muchos de ellos, ver la arquitectura antigua, mm, a mí me ha gustado mucho pasar de un contraste a otro, ¿no? Porque veníamos de las montañas, bueno, iniciamos un poco en el mar de Omán, que está en Muscat, montañas, bajamos al desierto, luego los wadis, era como un poco montaña rusa, como porque era muy poco tiempo, íbamos de un sitio a otro como deprisa, pero absorbiendo un poco de todo, absorbiendo un poco de todo. Y yo creo que esa también es la riqueza que nos llevamos en esta experiencia. Sí, yo, bueno, coincido con Ana de que es un país que tiene un paisaje muy variable. Es que es espectacular, la verdad. Puedes pasar de una montaña, yo qué sé, de casi 3.000 metros con un cañón ahí, con una caída súper, súper profundo, como después, al cabo de un día estás ahí en el desierto, luego pues pasando por eso, por pueblecitos con, bueno, para ver las construcciones antiguas, luego otra vez en la playa para ver las tortugas marinas, bueno, ¿sabes? Un poco ciudad, bueno, los wadis, que me olvidaba de los wadis y es espectacular lo que comentaba de, bueno, sobre todo el Wadi Shab, que fue el último que fuimos a ver, que es el más turístico también, pero es que es espectacular. Bueno, es largo, es con bueno, un paisaje de rocas por donde pasa el agua, bueno, el río, que no es realmente un río porque no acaba de desembocar, pero es que como un río. Y luego llegamos a un punto que dijimos, bueno, ¿y ahora por dónde se continúa para llegar al final? Y no veíamos por dónde ir, tuvimos que preguntar, suerte, encontramos una pareja española
y se lo comentamos que, raro, porque españoles muy poquitos, muchos italianos y así, pero españoles muy pocos vimos. Y no, nos explicaron que se tenía que continuar por dentro del agua nadando, que ya no se podía andar más. Y sí, sí, pues a eso nos pusimos, ¿no? Y entrar nadando, eso en una cueva que te cabía solo la cabeza así, pum. Y con una luz de, como las rocas así son como muy claritas y le daba un color al agua según cómo le daba la luz, un verde turquesa, otro verde. No sé, un contraste de colores también muy bonito. La verdad que tiene un poco de todo, ¿no? Lo único que quizá, claro, para ver un poco todo, tantas cosas en 8 días, igual, y teniendo en cuenta que en esta época del año el día es un poco corto, pues igual a veces llegábamos al final del día un poco como que no llegamos, que se nos hace de noche, ¿sabes? Corre, corre, Ali, que no vemos la puesta. Claro. ¿Sabes? Ahí sí que y también en algún sitio, pues yo qué sé, como en la ópera, ¿no? Tuvimos que esperar mucho rato porque se ve que había una visita y cerraron una visita institucional, cerraron las visitas turísticas, tuvimos que esperar y eso nos retrasó todas las actividades del día. Claro, a la que surgía algún imprevisto, pum, ya luego sufríamos por la tarde porque no llegábamos, ¿no? Ujú. Pero bueno, Ali ya intentaba que llegáramos a todo. ¿Cómo no? Sí, la verdad es que se hace ¿no? el clima más amable, pero las horas de luz no son más cortas en verano. Es que yo creo que no sería muy buena época para visitar Oman, hace demasiado calor y bueno, pues esto es lo que lleva, ¿no? Habéis tenido pues unas temperaturas que han ido entre 25 grados, 30 grados, ¿no? En noviembre, Sí. con lo cual, bueno, pues es agradable, pero claro, este es el inconveniente, ¿no? Pues menos horas de luz. Habéis mencionado, pues eso, mucho paisaje, ¿no? Como esta parte, ¿no? Pues más de naturaleza. ¿Qué os parece ahora si hablamos un poco de esos encuentros? Yo creo que bueno, con Ali, con Hani, ¿no? Os han introducido mucho en lo que es la cultura, ¿no? Las tradiciones y, ¿no? Esa vida cotidiana, pero creo que también, ¿no? Habéis tenido la oportunidad, ¿no? De tener encuentros con personas de allí, locales. No sé si quisierais traer alguna al debate. Bueno, sí, tuvimos un encuentro con una chica omaní, era farmacéutica, trabajaba en el Ministerio de Sanidad y a la vez era artista de henna. Entonces, bueno, nos estuvo contando un poco la vida allí en Omán para las mujeres, nos explicó cómo eran las bodas, un poco digamos, el guión que ella tenía. Pero luego, aparte de eso, pues nosotras nos pusimos a preguntarle un poco de todo y nos estuvo explicando también cómo se casó ella, que matrimonio acordado, ¿no? Se conocían, pero no tal. Y bueno, saltándote un poco esta norma de cosas que no se pueden preguntar, yo sí la pregunté, bueno, y después de 8 años ya se ha convertido en amor este amistad. Y ella decía que sí. Era una chica bastante moderna, habían viajado por Europa. Y es verdad que sí, sí comentó al preguntarle, y todo lo que tú ves en Europa, ¿no te gustaría parte de eso traerlo a tu país? Y ella dijo que sí. No tanto la libertad, porque ellos no se sienten no libres. Ellos son muy tradicionales, entonces les parece bien su forma de vida, les parece bien que los matrimonios sean de esa manera. No lo conciben de otra manera. Tampoco se sienten incómodas vestiendo la valla. Pero sí es verdad que también trasluce un poco de, pues sí, es una persona con cultura que ha estudiado en una universidad y se ha abierto al mundo, entonces sabe lo que hay fuera y sabe que hay ciertas cosas que estaría bien que llegaran a su país de cara también a las mujeres. Y bueno, este fue un encuentro, digamos, concertado, ¿no? Que estuvo muy bien. Pero luego cuando íbamos a los sitios y si podíamos hablar con la gente, yo enseguida me ponía a hablar con cualquier omaní que nos encontrábamos allí. Y en uno de estos lugares, no sé si fue en Ibra o en otro,
estas ciudades que estaban como derruidas, pues encontramos ahí un chico, le empezamos a preguntar y se puso a hablar con nosotros sobre la educación, sobre el idioma, sobre si los acentos de árabe aquí o allá. Y bueno, el caso y bien, fue como muy lo que buscamos, yo creo, al ir a este tipo de viajes, ¿no? Introducirnos en la realidad del país, no solo ver monumentos, que hay que verlos, obviamente, sino en hablar con la gente y llevarnos un poco su visión de su vida, de cómo ven ellos su vida, no tanto nuestra visión, porque nosotros vamos con nuestras gafas occidentales Eso es. y si ellos no nos las quitan, pues nos quedamos así. Entonces eso estuvo muy bien. Sí, bueno, esto, claro, le dio el punto así de riqueza, ¿no? De hecho, claro, bueno, el chico este estuvo muy bien, porque allí como, cuando hicieron la reforma de la educación, la gente empezó a estudiar en bilingüe en inglés y árabe, ¿vale? Entonces, la gente que no es muy mayor, pero que ya son adultos, muchos hablan inglés porque tienen esa formación. Y claro, eso nos permitió pues poder tener la conversación con este chico, aunque Ana tiene sus palabrillas en árabe, que eso también nos ayudaba mucho a crear así como un poco de vínculo, ¿no? Con la gente, entrar y tal. Que, bueno, siempre lo agradecen si les dices alguna cosa en su idioma, pues, hombre, El pues, esfuerzo lo valoran, claro. sí, la verdad es que Sí, sí. creábamos un Y poco con, de complicidad con ellos, a decir buenos días o hasta luego y estas cosas y sonreían como diciendo, mira sí, estas. me decían, no lo acabas de decir bien, pero bueno. Pero ahí Pero, está, claro, las sí, ganas, con ¿no? eso De y una querer. sonrisa y tal, la verdad que no, la verdad que muy bien, ¿no? Muy buena complicidad con los camareros, en los sitios, súper bien. Y con la mujer omaní también, la verdad que ella, todo lo que le preguntamos, ella nos contestó todo sin problema y aunque le íbamos diciendo, si hay alguna pregunta que te hacemos que no te apetezca contestar, que te incomode y tal, y no, la verdad que muy bien. Eso sí, ¿no? Era una chica, me pareció con una visión muy occidental, ¿no? Porque incluso ella comentaba, ¿no? Que ella tiene un hijo de 8 años o así, que muchas veces le preguntan que por qué no tiene más hijos, porque ahí la mayoría de mujeres tienen más hijos, ¿no? Y ella decía que a ella le gustaba, ella y su marido se habían acordado tener una familia al estilo occidental, con pocos hijos, ¿no? Y eso me hizo gracia, ¿no? Porque es que era súper moderna, la verdad. Pero ella iba vestida con es que no me acuerdo nunca el nombre de Ah, vaya. la valla, ¿vale? Y el pañuelo y va súper muy arreglada, muy guapa, ¿no? Pero que iba muy tradicional. Y ella decía, yo aquí en mi país es que me siento más a gusto yendo así, yendo con la valla y vestir tradicional porque me gusta esta ropa y que la gente la lleve. De hecho, los hombres también, muchos van con la ropa tradicional, que supongo que por las temperaturas que suelen tener también debe ser una ropa pues más cómoda, una túnica que ropa pegada al cuerpo. ¿Vale? Pero las Ujú. mujeres también, muchas la llevaban. Luego ya el velo, pues algunas llevaban pañuelo, algunas no llevaban pañuelo. Eso ya, la mayoría sí llevaban, pero cada una. Pero ya lo decía, yo si luego voy de viaje, pues yo me vestía, que nos enseñó alguna foto de algún viaje y vestía pues como nosotras y con el pañuelo, o sea, la forma occidental. O sea que no, y eso sí fue pues otra manera, ¿no? De acercarnos al país, ¿no? Y a sus costumbres, ¿no? Un poco. Estuvo muy bien, la verdad, el encuentro estuvo muy bien. ¿Qué le diríais a esa mujer que nos está escuchando que le atrae el viaje, pero todavía no está segura? ¿Qué es lo que más valoraríais de toda esta experiencia para, bueno, que lo tenga en cuenta y ver, ¿no? Si inclinamos la balanza hacia el sí. Bueno, yo le diría que si es una mujer que le interesa o le gusta el mundo árabe o la cultura, este es su viaje. Si tiene prejuicios o no conoce o le da reparo sentirse observada o molestada en un país árabe, este es su viaje también,
porque aquí no va a encontrar eso. Yo le diría que empiece a hacer la maleta ya. Sí, sí, lo garantizo yo también, porque yo iba un poco, no con este miedo, pero sí como eso lo había sentido un poco y pensaba, bueno, si este país no me convence, yo ya le he dado otra oportunidad. Y no, no, la verdad que yo ahora miro al mundo árabe de otra manera, a las personas que tienen cultura árabe y que viven aquí en España con nosotros. Los miro también diferentes porque a veces el desconocer el porqué de algunas cosas te hace sentir pues recelos o te hace sentir inseguro o te hace tomar, no sé, pues tienes tus prejuicios y piensas, no sé, que son poco higiénicos, por ejemplo, y yo, por ejemplo, en Oman, es que yo creo que es de los países más limpios que he estado en mi vida. Es que incluso los lavabos de las gasolineras están más limpios que aquí. Bueno, que aquí no están muy limpios, de hecho. Pero que es que súper limpio todo. Lo que decía Ana al principio, un país que huele súper bien. Es que ya en el aeropuerto ya llegas y ya hay como unos vaporizadores que sacan vapor para dar humedad porque es un país bastante seco y ya tiene como su olor, ¿no? Y bueno, eso, es que lo que decía ella es dar una oportunidad si dudas sobre un país árabe, es la manera de conocer un país que es seguro, que te sientes bien y que si vas con la mente abierta, bueno, yo pienso que puedes abrazar tranquilamente de forma simbólica porque allí no te puedes tocar mucho a lo que es la cultura árabe. Es una buena puerta de entrada. Pues muchas gracias de verdad por estos dos testimonios. Me ha gustado mucho traeros porque, pues eso, veníais de dos caminos muy diferentes, ¿no? Partíais de lugares muy distintos y habéis encontrado, ¿no? Pues este punto de encuentro en Oman y creo que habéis traído como estos aprendizajes súper bonitos. Así que si os parece, por resumir, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando, bueno, pues me gustaría que termináramos soltando, ¿no? Y recogiendo algo de este fuego, de este calorcito que nos ha traído hoy aquí, que me dijerais, así a modo de resumen, qué dejáis atrás, ¿no? Con este viaje, pues por ejemplo, estos pensamientos o miedos, ¿no? Inseguridades. Y qué habéis recogido, ¿no? Como pues algún aprendizaje o alguna esperanza. Sí, yo soltaría los prejuicios hacia la cultura y hacia culturas diferentes y hacia religiones diferentes, que a veces por pequeños contratiempos que hemos tenido en algún sitio o en algunas personas, pues ya los hacemos extensivos a toda una comunidad que igual que seguro que no los merece. ¿Vale? En este caso yo creo que no lo merece ni mucho menos. Y llevarme, pues, no sé, de aprendizaje, no sé, es que a mí la gratitud que sintieron, que siente el pueblo baní hacia sus gobernantes, es que fue algo que es que a mí me flipó. Y me gustaría tanto que en el mundo occidental nos pudiéramos sentir tan orgullosos de la gente que nos gobierna, que no sé, es algo que me gustaría, sí, no sé. Gracias, Ana. Bueno, yo estoy con Ana en dejar los prejuicios o las miradas preventivas o los miedos hacia el diferente en realidad, porque no es más que eso, ¿no? Mm, y dejar allí, pues, yo la verdad es que he dejado todo lo que me sobraba, básicamente. Me he dejado ahí todo lo que me sobraba digamos, del pasado y en el desierto concretamente. Y me traigo mucha fuerza, mucha, mucha fuerza, sobre todo por lo que decía Ana, por los omaníes. Es que te transmiten ese abrazo sin dártelo, ¿verdad? Ese acogimiento que te dan sin conocerte, cosa que nosotros no hacemos, nosotros prejuzgamos, pero ellos te acogen, da igual de dónde vengas, quién seas. Ese creo que es un buen aprendizaje. Vamos a conocernos y después ya veremos si va bien o va mal, pero de entrada vamos a tener la mente abierta, que
Creo que el viajar es lo que te abre la mente y lo que te abre el espíritu y te hace crecer a ti como persona y a los que te rodean por todo lo que te traes con ello. Creo que viajar y conocer a otra gente te hace mejor persona porque te traes un poquito de cada uno de ellos, de su cultura, de su modo fondo de pensar, y eso puede hacer que cambie también el tuyo en muchas cosas. A ver, no te vas a convertir al Islam si no quieres, pero vas a entender por qué hacen, por qué dicen, cómo viven. Yo me traigo eso, a abrir la mente y llenarme de sus aprendizajes. Pues muchísimas gracias, compañeras, porque en estos días, ¿no? Donde el viaje también tiene muchas connotaciones negativas por todo lo que supone, bueno, pues aquí, ¿no? Volvemos a traer esos aspectos, ¿no? Positivos de todo lo que, ¿no? Aprendemos al ir a otro país donde podemos eso, pues abrir esa mirada y bueno, pues dejar estos prejuicios y nos quedamos, ¿no? Con ese abrazo, con esa humildad y con ese no saber recibir, ¿no? A gente diversa del pueblo omaní. Muchísimas gracias, compañeras. Ha sido un placer el teneros hoy aquí y muchas gracias por darle a Oman esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Ana, por llevarnos. Sí, muchas gracias por, bueno, organizar el viaje y por mostrarnos este país. Yo, de hecho, hace un año no sabía ni situarlo en el mapa. O sea, nunca me hubiera imaginado ir a Oman hasta que vi tu propuesta y dije, pues voy a ver. Y luego, bueno, pues ha sido para mí un éxito de viaje. Sí, sí, muy contenta. Pues muchísimas gracias a las dos y bueno, también muchísimas gracias a ti que nos has estado escuchando por llegar hasta el final. Si quieres saber más sobre este viaje y venirte con nosotras, ya sabes que en hacialosalvaje.net tienes toda la información para las siguientes fechas. Y como siempre, también te recuerdo que tenemos una newsletter para la comunidad de mujeres salvajes, donde vamos compartiendo más propuestas y contenidos que quizá puedan ser de tu interés. Además, solo por apuntarte recibes 2 regalos, una guía para diseñar tu diario de viaje y un ejercicio para conectar con nuestro fuego interior, con nuestra intuición. Y ahora sí que sí, me despido, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.